Hola chicos, ¿qué tal? Buena tarde, les saludo nuevamente. Vamos a analizar algunos elementos del ejercicio 2.48. En este ejercicio tenemos la combinación de un par de cables y después tenemos que considerar que tenemos una barra. En el caso de los cables siempre los vamos a considerar como una tensión porque son elementos flexibles, mientras que los elementos rígidos en muchos de los casos también van a considerarse como una compresión. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si es compresión o tensión? Dependiendo del signo que nos resulte al momento de hacer el cálculo. Si nosotros lo manejamos o lo vamos a suponer como una tensión, pero si el signo que nos sale es negativo, entonces quiere decir que en lugar de una tensión tendríamos que manejarlo como una compresión. Vamos a establecer los vectores, los voy a dibujar con diferentes colores. Voy a utilizar un color verde para poder dibujar el vector BC. Vamos a dibujarlo más o menos de esta forma. Este sería el vector BC. Le voy a poner aquí tensión del cable BC o del vector BC. Voy a utilizar uno de color azul para simular la barra. La barra más o menos sería como esta que está aquí. Y entonces esta le vamos a llamar tensión. Quedamos que en este caso le voy a llamar tensión, y cuando hagamos la operación o cuando hagan ustedes la operación, si les llega a salir negativo, entonces quiere decir que no era una tensión, que más bien era una compresión. Entonces, bueno, tenemos el vector azul. Ahora voy a dibujar el vector rojo de 300 libras, que está más o menos algo así. Imagínense lo que está derechito. Entonces, este es uno que vale 300 libras. 300 libras. Entonces, vamos a analizar los ángulos. Los ángulos son sumamente importantes, entonces para eso me voy a apoyar con unas líneas auxiliares tanto en el dibujo como en el diagrama de cuerpo libre para poder establecerlo. Entonces aquí voy a hacer unas pequeñas líneas punteadas. También aquí en el diagrama de cuerpo libre voy a hacer unas pequeñas líneas punteadas para poder establecer los ángulos, que es bastante importante. Entonces, bueno, el primero de los ángulos del vector verde, que sería el vector TBC, nos dice que este ángulo es de 55 grados. El ejercicio nos dice que alfa es igual a 55 grados. Obviamente, como es un triángulo, sabemos que este vale 90 grados, es un triángulo rectángulo, este vale 90 grados. Podemos definir, creo que es bastante sencillo poder definir que este ángulo, que es el que nos interesa, es de 35 grados. Sería el complemento del ángulo de 55 grados. Después, si tenemos un ángulo de 30 grados en el siguiente triángulo, este sería el ángulo de 90 grados. Si este es un ángulo de 30 grados, entonces podemos definir que el valor de este ángulo sería de 60 grados. Por último, si tenemos este ángulo de 20 grados, entonces podemos definir que este ángulo es de 70 grados. Creo que se puede entender que este es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, si este vale 20 grados, podemos definir que el ángulo que me interesa es el ángulo de 70 grados. Una vez que ya se tienen definidos los ángulos, entonces lo que corresponde es establecer las fuerzas o los valores. Voy a empezar con el vector TBC, que sería el vector de color verde. Este vector TBC, es más, lo voy a poner de color verde para que coincida el color con con el vector que ya está dibujado. Entonces, bueno, vamos a utilizar el vector verde, el color verde, perdón. El vector TBC lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo que corresponde, que serían en este caso 35 grados. Es evidente que el vector verde se dirige hacia la izquierda. Estamos haciendo un análisis del eje de las X, entonces se dirige hacia la izquierda, por eso tendría que ser negativo. En el caso del vector ahora de color azul, en el eje de las X, seguimos haciendo el análisis en el eje de las X, tenemos el vector TAC. Este vector TAC está relacionado con el coseno de su ángulo, que serían 60 grados. Y también nos podemos dar cuenta de que el vector azul va hacia la izquierda, entonces le tendremos que poner un valor negativo. Por último sería el vector de color rojo. El vector de color rojo es 300. Este no lleva una letra, sino más bien es un valor ya numérico, 300 por el coseno del ángulo que corresponde, que en este caso serían 70 grados. Este vector está del lado derecho o va hacia la derecha, por lo tanto lo voy a suponer como positivo. Y recuerden que esa ecuación, para que cumpla la condición de equilibrio, tiene que ser igual a 0. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el eje de las Y. Tendría que ser el mismo vector TBC, también en color verde, pero ahora en lugar de coseno le vamos a poner seno, 35 grados.
Como este vector verde evidentemente va hacia arriba en el eje de las Y, entonces le vamos a poner positivo. Cambiamos de color al color azul y ahora escribimos el vector TAC, que sería ahora por el seno de 60 grados. El vector azul evidentemente va hacia abajo, entonces tendría que ser negativo también. Y por último, el vector de color rojo serían 300, en este caso 300 libras, y relacionado con el seno de 70 grados. Entonces el vector rojo obviamente va hacia abajo, entonces también lo voy a considerar negativo. Recuerden que estamos haciendo el análisis con respecto al eje de las Y, y eso debe de ser igual a 0. Y a partir de ahí el procedimiento que sigue es muy pero muy similar al ejercicio que ya hicimos del 2.45, el video que ya les compartí del ejercicio 2.45, y yo creo que con eso ya se pueden dar una muy buena idea de lo que tienen que hacer. Ojalá que esto les sirva y les agradezco su atención.